Bueno, vamos a empezar desde las bases, desde lo más básico de rodilla. Así que perdón los R3, R4, bueno, todos los que se embolen con esto, pero es principalmente para los chicos que empiezan. Para ver una resonancia de rodilla, ¿cómo es el protocolo? Acá en Diagnóstico Maipú tenemos 5 secuencias, básicamente en general se hacen 5. Es el de PFAT-SAT, que nos gusta más que los STIRs. A veces cuando hay mucho artefacto metálico se opta por saturación grasa con STIR. El tipo de saturación, el tipo del fenómeno químico es diferente. Ustedes lo tendrán más fresco que yo si lo repasaron, de los diferentes métodos para saturar la grasa. Saturar quiere decir verla negra, ¿sí? Para anular la señal más clara de la grasa. Entonces, esto es un DP y esto es un DP FAT-SAT. Acá está saturada, por eso es que vemos toda la médula ósea grasa oscura, toda la grasa del tejido celular subcutáneo oscura, ¿sí? Entonces les decía, el protocolo en Maipú incluye 3 DP FAT-SAT en los 3 planos, axial, coronal y sagital. Eso sí o sí tiene que estar para que el estudio esté completo. Y después aparte tenemos un sagital DP sin saturar y un coronal T1 que siempre tiene que estar el T1, ¿sí? Muy importante que haya, van a ver imágenes de otros centros que a lo mejor en vez del coronal tienen el sagital T1 o tienen un axial T1, pero no puede faltar un T1 en alguno de los planos, ¿sí? Porque es importante para ver cuando encuentro algo, si tiene contenido proteico, hemático, para ver también la señal de la médula ósea, para distinguir trazos de fractura que a veces se ven bien trazados a lápiz en T1 y son más difíciles de ver en otras secuencias. Bueno, tiene muchísimas aplicaciones. Y el T1 es, como siempre decimos, la secuencia más anatómica. Ven cómo se ven los músculos, cómo se ve distinguido bien el plano tisular del músculo y el de la grasa, cómo se ven los tendones negros, cómo se ven los meniscos negros y los ligamentos también negros, ¿sí? Y cómo se distingue bien lo que es corteza de médula ósea, el cartílago que se ve más gris clarito. Bueno, en sí, es mucho más anatómica que otras secuencias donde está la imagen más empastada, por así decirlo, ¿no? Bueno, para contarles un poquito, yo que estoy restringida a tres a la vez, porque si no sería demasiado, ¿sí? Para poder informar acá en esta computadora del trabajo. Cuando estoy ahí en Maipú me pongo las 5 imágenes a la vez y no me importa nada, pero cuando estoy acá home office estoy confinada a ir viendo de a 3. Y me gusta empezar viendo los 2 sagitales y el coronal saturado, ¿sí? Porque lo que suelo arrancar viendo es, siguiendo el protocolo más o menos de lo que es la plantilla, es los meniscos. Como son muy frecuentemente patológicos, los meniscos es lo primero que suelo ver. En realidad lo primero es lo óseo, la médula ósea. Entonces, ¿qué empezaría uno viendo? Bueno, distinguimos desde lo básico, esto es fémur, esto es fémur. Ok, la señal cómo está, está homogénea, tiene áreas de patrón parcheado, tiene alguna cosa focal endomedular. No, bien, fémur bien, esto es tibia, los 2 platillos, las espinas tibiales, vean qué bien se ven acá. Lo mismo, veo la señal medular, veo los contornos de la corteza. Todo esto lo hacemos en segundos, ¿no? Uno va entrenando si cada vez lo haces más rápido, pero no es que te dedicas 5 minutos a ver la médula ósea de uno, 5 del otro, no. Ahí pasando en todas las secuencias la tenés que llegar a ver, porque en realidad la primera oración de la plantilla de rodilla, ya saben, es que la médula ósea de las estructuras evaluadas se encuentra conservada, por otras palabras, pero básicamente eso. Y la rótula, que la tenemos acá. Bueno, ahora sí me meto a ver los meniscos. Menisco externo, menisco interno. Si en algún momento les tomaran un examen y les tiran una imagen así suelta, esta imagen, por ejemplo, así, les cae así y uno tiene que adivinar si estamos del lado interno o externo. Un truquito que les dejo es que para saber que este es el menisco interno y que estamos entonces en el platillo tibial interno, este platillo tiene forma más triangular, más como una copita, el interno. En cambio, si nos vamos para el externo, bueno, a veces está en la cabeza del peroné y es fácil, ¿no? Peroné, lado externo. Pero si no encontrásemos el peroné, porque el corte a lo mejor está oblicuado distinto, el platillo externo es más cuadrangular, es más un rectángulo, ¿sí? Esto tiene toda una cuadratura más grandota que el interno, que es una copita más delicada, más triangular, ¿sí? Truco por si algún día les toman en imágenes en un examen, la imagen así suelta y ustedes no están seguros del todo si esto es el menisco interno o el externo, porque no está el peroné, pero eso no lo descarta. Bueno, ahí les dejé el truquín. Doc, Sí, y también quiero aportar algo que he escuchado también como un palo de golf.
¿Cuál parece un palo de golf? El externo. El externo, ahí puede ser, porque esto como que se va hacia atrás, sí, puede ser un palo. Esa no la escuché, la del palo de golf. Yo la había sentido como más rectangular, más cuadrado este y más triangular el otro. Buena la del palo de golf. Acá los radiólogos tienen mucha imaginación, cada uno ve una imagen distinta. Bueno, pero metiéndonos en meniscos de esta muchacha que tiene 30 y... ¿cuántos años? 30 años. Jovencita. Fijemos esta imagen, uno lo agranda todo lo que necesita para verlo bien y lo ventaneamos todo lo que necesitamos para estar seguros de que no hay desgarros, ¿sí? Fijemos esta imagen de un menisco normal. Hay acá unos mínimos cambios en el cuerno posterior, pero no llegan a contactar ni la superficie tibial ni la femoral, y para hablar de desgarro tiene que tocar alguna superficie en 2 imágenes consecutivas, ¿sí? Esos como son los criterios de imágenes para estar seguros de que está desgarrado. O sea, estos cambiecitos de señal que veo en el cuerno posterior del menisco interno se confinan adentro del menisco, son intrasustancia. Entonces, son como unos muy sutiles cambios hialinos. A los 30 años, si no quieren decir cambios hialinos porque les suena a tirar la enfermedad degenerativa a alguien joven, pueden decir que el menisco interno no tiene desgarro y listo, ¿sí? Sin meterse a hablar de la señal, porque estrictamente hablando la señal tiene algunos cambios. Vamos ahora al externo. Y lo mismo, muy sutiles cambios ahí, pero en este caso que ni lo diría. Esto sería una morfología y señal normal de un menisco externo en plano sagital. Por si no estamos todos seguros de lo que estamos hablando, es esto y es esto. Siempre se ve así, como un moñito del traje de frac del hombre, como un moñito negro. Es muy común que el externo sea discoide, entonces este no es el caso. Este es totalmente normal la forma. Pero bueno, ver que el moñito se interrumpa acá en el medio. Ya les mostraré algún caso para contarles los criterios del menisco externo discoide. Bueno, esto es un menisco externo hipernormal, en plano coronal también. Y no contentos con eso, en realidad todas las estructuras de rodilla la tenemos que ver en los 3 planos, así que habría que ver también los meniscos siempre en el axial. Muy importante porque hay pequeños desgarros radiales que pasan desapercibidos y a veces solo se ven en el axial, si tenemos la suerte de que sea un axial bien alineado. Este axial no está tan alineado a menisco. ¿Ven cómo pasa el corte? Como que agarramos un poquito del cuerno posterior y nada del anterior, o agarramos todo el cuerno anterior, pero nada del posterior. Porque la rodilla tiene cierta inclinación, entonces para meniscos, pero bueno, nos sirve un poquito para ver. El interno digo, sí está bastante alineado, lo vemos acá el menisco, y el externo lo vemos por partes, cuerno anterior y acá el cuerno posterior. Parte del menisco también son las raíces, tanto sus raíces anteriores, tenemos que ver que llegue a insertarse uno y otro, ¿sí? Es esta zona. Y las raíces posteriores, nos vamos bien a posterior, acá tenemos la raíz del externo y acá tendríamos la raíz del interno. A veces hay desgarros solo de la raíz. Así que bueno, menisco hay que verlo, parece una cosa sencilla, pero hay que verlo en su totalidad y en los 3 planos, y tanto color como forma. Y siempre es importantísimo contar con el dato de si está operado o no, porque a veces lo vemos totalmente normal, pero amputado acá. En vez de terminar así afilado, aguzado, termina amputado, bien romo, bien corte. Y eso son meniscos que en general fueron operados, les sacaron una partecita, tiene una menisectomía parcial, a lo mejor tan chica que yo no me llego a dar cuenta que disminuyó su volumen, pero sí está amputado el borde libre. Esto es lo que se llama borde libre. Entonces, saber que ustedes interroguen bien al paciente y pongan que está operado o no de meniscos, aunque haya sido hace 20 años atrás, siempre es útil. Pero este caso es una chica con meniscos normales para su edad. Bueno, ¿qué seguiría en el protocolo, en la plantilla? Los ligamentos. Cruzados primero, que uno se tienta de verlo el cruzado anterior solo en el sagital y miren qué lindo, continuo, con señal negrita como tiene que ser. Ay, me quedo re tranquilo. No, también tenemos que seguirlo en el coronal. Acá lo tenemos al cruzado anterior. Acá tenemos al cruzado posterior, que es más un cordón grueso, ¿sí? Y se inserta en la tibia, tuki, bien. Tenemos que seguirlo en todo su trayecto. El posterior en el sagital es este cordón grueso negro que vemos acá, que está perfecto. Y lo mismo los dos en el axial. Este es el cruzado anterior, insertándose acá en el margen bien posteromedial del cóndilo externo, baja como 2 bandas, dicen que hay una banda anteromedial, una posterolateral. Acá se ve bastante delimitadas, pero a veces cuesta delimitar las 2 bandas. Es decir, que es normal ver adentro un poquitito de señal grasa separando los dos fascículos. Esto no es
un desgarro parcial, ni mucho menos. Esto es normal. Muy bien, y lo mismo el posterior, que como dijimos es un cordón más grueso. Viene por acá y se insertó en el margen bien posterior de la epífisis tibial. Bien, después de los cruzados, que estos son bien normales, vamos a los colaterales. Colateral medial, uno estaría tentado de verlo solo en el coronal y decís, ay, mira qué lindo, ya lo veo todo. Baja en realidad mucho más hasta acá, ¿eh? No es que se inserta acá arriba. ¿Ven? Baja a insertarse incluso. En general, el área de estudio, no abarca la inserción distal, porque es tan distal en tibia, ya en la diáfisis, que las fibras más distales a veces nos las comemos en el coronal. Entonces, no hay que limitarse a un plano, como decimos con todas las estructuras, lo seguimos. Desde el cóndilo, su inserción, es esta bandita bien chatita, el colateral medial, sigue bajando, acá está al lado del menisco, sigue bajando y se viene a insertar justo delante de la pata de ganso, que son estos 3 tendones que están acá. Justo delante tenemos el colateral medial. Bien, y acá tampoco en el axial llego a ver su inserción distal en realidad. Pero bueno, se ve que no hay grasa alterada, se ve que está ultra normal, delgadito, no tuvo ni siquiera una secuela de un desgarro, ¿sí? El colateral externo tiene una señal más irregular, sobre todo en su inserción proximal, no quiere decir que esté desgarrado, ni mucho menos, ¿sí? En esta zona donde se inserta proximalmente, lo vamos a seguir en el axial. La verdad que para seguir los colaterales, y lo mismo con los cruzados, lo ideal es el axial, porque es el que los corta más perpendicularmente, entonces los va viendo corte a corte. Entonces, esa es la gran conclusión para mí del día de hoy. Cada estructura véanla en los 3 planos, si es posible. Bueno, colateral externo va aquí, baja, 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 y se viene a insertar junto al tendón, al tendón del bíceps femoral en la cabeza del peroné. ¿Sí? Acá se está insertando. Muy bien. Colaterales, entonces, también indemnes. ¿Qué seguiría en el protocolo, en la plantilla? La rótula, la alineación patelofemoral. Como la vemos en el plano sagital, si está alta o baja, me parece normal, pero si les da duda, ustedes saben que pueden medir el insal salvati modificado. Modificado porque el paciente no está con los 30 grados de flexión que uno requeriría para el insal salvati, pero podemos hacer una versión modificada con la rodilla neutra como está y medir de acá a acá, como el eje longitudinal de la rótula, y medir el tendón rotuliano, es decir, desde el polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Esta longitud del tendón rotuliano dividida la longitud de la rótula, para el insal salvati modificado debería ser superior a 1.4. A ver, ¿cuánto da acá? Yo creo que no llegamos ni en broma. El insal salvati tradicional es 1.2 el punto de corte, pero porque es en flexión. Acá somos más permisivos. Entonces, 55,9 dividido 42,1 me da 1,3, así que está por debajo de 1.4. Entonces, esta rótula no me parece alta. Bien, la rótula no está alta y con respecto a la tróclea está bien alineada, ¿ven? No está luxada. La luxación suele darse hacia externo, así que uno tiende a primero tener una subluxación, cuando no se sale del todo de la articulación, y después una franca luxación de la rótula. Pero no es el caso. Y miren, lo que está muy lindo en esta paciente es el cartílago. Vean qué belleza de grosor y de calidad de color del cartílago. Grisecito, homogéneo, bien turgente, el de la tróclea femoral también. Vamos bajando y lo seguimos. No hay ninguna fisura, ningún desgarro, ningún. Ay, acá de hecho está un grosor excelente. Esta chica nunca gastó sus cartílagos. Lo mismo lo vemos en el sagital. Ninguna lesión osteocondral, ¿sí? El hueso subcondral también indemne. Así que esta chica no tiene condromalacia. Ok, venía por un dolor anterior, así nos metemos un poquito en la patología, y el médico sospechaba tendinopatía rotuliana. El tendón rotuliano es el que acabamos de medir en longitud. Es esta estructura negra que está acá, que va desde el polo inferior de la rótula hasta la TAT, la tuberosidad anterior de la tibia. Tiene que ser negro, tiene que tener un grosor homogéneo y tiene una forma acintada. Vamos bajando para seguirlo bien, ya les digo, cortándolo así perpendicularmente en plano axial, y lo que parecía normal en el sagital es normal en plano axial. Así que tendón rotuliano, que es lo que sospechaba su médico, normal. Tendón cuadricipital, es normal verlo más fasciculado. También tiene que ser negro, homogéneo en grosor y color, pero tiene unas banditas de grasita adentro, ¿ven? Porque en realidad el tendón del cuádriceps, ustedes saben que es la conjunción de 4 estructuras miotendinosas que llegan ahí.
¿sí? Tenemos el recto anterior, el recto femoral, el vasto interno y el vasto externo. Entonces, vasto intermedio, externo e interno. Entonces son 4 estructuras y es normal ver en el plano sagital como si fueran 3 bandas. Una anterior, una media y una posterior. La anterior es obviamente la del recto anterior. La media es la conjunción de los 2 bastos, que formarían como un solo tendón. Ya a 4 centímetros de la unión ya el tendón se considera que es único, pero bueno, les digo que es normal verlo fasciculado. Y el vasto intermedio es el que es más posterior y es esta bandita más finita. Así que esta es una configuración así estriada normal de un tendón cuadricipital. No está desgarrado, no tiene entesopatía, ¿sí? Normal. Ok. Y ahora que ya vimos todo lo que el protocolo manda, ya quedan como las cosas, las misceláneas extras que uno busca al final. ¿Alguno le vio una causa de por qué le duele la cara anterior de la rodilla a esta chica? ¿Por qué sospechaban tendinopatía rotuliana a su médico? Una pista está en que a mí me pareció que esta era una imagen clave, ¿no? Como siempre les digo, usemos los trucos. Esta también me pareció una imagen clave. Ok, ¿qué vemos patológico ahí? Si alguno se anima. Aumento de señal en la grasa de Hoffa. Perfecto, perfecto, ¿sí? Este paquetito de grasa, de forma media cuadrangular también, es la grasa de Hoffa, exactamente. Está entre el tendón rotuliano, entre los cóndilos femorales, entre la tibia por debajo y el polo inferior de la rótula por arriba. Conforman los márgenes de este cuadradito, rectangulito en realidad, de grasa. Y es verdad que tiene aumentada su señal. ¿En algún lugar en particular la situarías, la grasa alterada? O sea, es toda la grasa de Hoffa alterada como una jofitis general. Existe, ¿eh? La jofitis, existe la entidad. O se va más puntualmente a algún lado. No, más puntual hacia la rótula. Más hacia la rótula, o sea que si uno lo divide en cuadrantes, que es la grasa de Hoffa. Superior. Claro, si uno lo divide en cuadrantes, si está cerca de la rótula es superior. Estamos en alguno de los cuadrantes superiores. Y después, esto es medial, ¿sí? Porque tenemos a ver qué nos tenemos para basarnos. Y porque no tenemos peroné. Todo este lado es medial. Y todo este lado es el lado externo porque está el peroné, ¿no? Entonces, si es interno o externo, yo me iría para externo. Así que podemos decir que en el cuadrante superoexterno de la grasa de Hoffa o en el ángulo superoexterno, algunos ponen, hay una alteración de la grasa, edema, digamos. ¿Y en qué casos creen ustedes que se hace este edema acá? ¿Por qué? ¿Por qué mecanismo patogénico? Fricción. Fricción, perfecto. Es un mecanismo de defensa del cuerpo ante roce reiterado, por ejemplo, pacientes corredores o que hacen muchas sentadillas. Fricción, porque en realidad lo que está chocando es un poquito el cóndilo femoral externo con el tendón rotuliano. Choca, choca, choca y la grasa en ese lugar junta edema para defenderse. Entonces esto es una fricción patelofemoral, ¿sí? Cuando es en este sitio, lo que está friccionando es patela con fémur, básicamente, así que patelofemoral. Y perfectamente es la causa de dolor de la chica, porque la verdad que otro hallazgo no tenía y da dolor en la cara anterior, anteroexterna en realidad, ¿sí? Pero puede confundirse perfectamente con patología tendinosa rotuliana. Así que el médico estaba orientado. Entonces, ya que otra cosa mucho no hay, no confundir esto con algo patológico. Ven esto que está acá, a alguno se le ocurre que puede ser esa estructurita ovoidea de alta señal en el hueco popliteo. ¿Un Baker, dijeron por ahí? Es esto que está acá, ¿eh? ¿A alguien se le ocurre? Es muy común de verlo, por eso le digo, así ya lo vemos ahora y ya sabemos que esto no es patológico y no le damos bola. Yo ni lo pongo en el informe. Creo que nadie lo pone en el informe. Es un ganglio, ¿sí? Esta es una estructura ganglionar, es un gangliecito que no es que está adenomegálico ni mucho menos, es un ganglio, es normal verlo con esta apariencia. A ver si se los puedo mostrar en DP para que fijemos esa imagen. En T1 se ve oscurito, ni se llega a ver. Y en DP se ve como medio difuso, como que se pierde un poco. Es mucho más conspicuo en las secuencias saturadas.
pero es una imagen ovoidea en la parte superior del hueco popliteo, porque estación ganglionar como tal no hay en esta zona, no es como axila, pero un ganglio tenemos, igual que arriba del codo, 4 centímetros supra codo, también tenemos un ganglio, entonces puede verse y no hay que asustarse. Es una estructura ganglionar y es normal. Tiene un poco de líquido también intraarticular la chica, pero no en cantidad que me alarme. Baker, que creo que alguno dijo por ahí, ¿dónde lo venimos a ubicar? Si hubiera un Baker, que esta chica no lo tiene, acá lo deberíamos encontrar, acá. Porque el Baker se ubica entre el tendón del gemelo interno y el tendón del semimembranoso. Yo sé que es medio que les estoy pidiendo magia a los que a lo mejor nunca ubicaron estos tendones, que me crean qué estructura es cada una. Pero cada vez que duden, ustedes síganla en todas las secuencias, síganla en corte a corte para estar seguros de dónde estamos parados. Entonces, si venimos a los cortes más caudales, esto que está acá es el gemelo interno, todo este músculo. Lo empezamos a seguir hacia arriba y el músculo se transforma en, acá está la unión miotendinosa, se transforma en su tendón. ¿Sí? Lo que es negro siempre va a ser el tendón del músculo. Así que este es el tendón medio acintadito y periférico del gemelo interno que viene y se inserta en el cóndilo femoral, la parte más superior y posterior del cóndilo interno. ¿Sí? Ok, entonces si este es el tendón del gemelo interno, acá hay otro tendón bien robusto y grueso, bien negrito, que es el del semimembranoso. Pero si nos da duda, también nos venimos a los cortes más altos y vemos que estamos en la parte de los isquiotibiales. Este es el semimembranoso, que es este músculo que está acá. ¿Sí? Por detrás tiene el semitendinoso, que lo está ahí como un centinela acompañándolo bien posterior, pero que es bien, como es semitendinoso, es mucho tendón. El semimembranoso todavía tiene mucho más músculo a esta altura. Acá sí ya se transforma en su tendón, redondito y redondito, que se viene a insertar bien abajo acá la tibia, ¿sí? Y el semitendinoso, como recordarán, que es este que está acá atrás, forma parte de la pata de ganso, así que viene a juntarse con sus otros dos amigos y hacen la tríada de la pata de ganso. ¿Sí? Sartorio, recto interno y semitendinoso. Los tres que están acá juntitos y que si esta fuera una paciente operada de cruzado anterior, en el tipo de cirugía que usan pata de ganso, no lo veríamos tan normal. Nos faltaría alguno o lo veríamos medio como alterado, ¿sí? La pata de ganso, que acá se ve tan perfecto, los tres balazos, los tres puntos negros de la pata de ganso. Bueno, me fui con la anatomía para decirles que el Baker estaría en esta zona, entre el semimembranoso y el tendón del gemelo interno. Acá habría un saquito de líquido, que a veces adquieren tamaños enormes y se proyectan hacia arriba, hacia abajo, los veríamos en el plano coronal, y a veces filtran y dan dolor. No es el caso de la chica, ni siquiera juntó líquido. Como el Baker está comunicado con la articulación, cuando hay mucho derrame también se distiende, pero bueno, no es el caso porque tiene muy poquito líquido. Y por último, y antes de cerrar el informe, nunca se vayan de las rodillas sin ver el T1, porque si les pasa como a mí, no lo cargas en las primeras instancias, el T1 coronal, pero sí o sí hay que mirarlo, porque ahí es donde encontrás tumores óseos que pasaron desapercibidos, ya sean benignos como fibromas nosificantes, defectos fibrosos corticales, osteocondromas, todo eso es mucho más fácil de ver en el T1. Así que siempre mirarlo enterito, peroné, cómo está la señal de la médula, tibia, fémur. Lo seguimos corte a corte sin cortar ningún margen por las dudas de que haya un osteocondroma volando en algún sector y la rótula. Bien, miramos el T1, nos parece que está hermoso, todo lindo. ¿Sí? No nos sirve tanto para meniscos o para otras estructuras, pero sí mucho para médula ósea y para tener ya saben, una imagen así más anatómica global. Bueno, me parece normal. Entonces, ¿cómo saldría informada esta paciente? Vamos de una vez al informe. Venía, como les dije, por tendinitis rotuliana. Le pedían ambas rodillas, pero yo solo les mostré la derecha. Bueno, yo arranqué hablando de la rótula, o sea, invertí el orden de la plantilla, porque la plantilla arranca por esto, estructuras óseas de señal normal, sigue por los meniscos que son normales, sigue por los ligamentos, y en cuarto lugar recién viene la rótula correctamente alineada con la tróclea sin evidencia de lesión osteocondral, y acá está lo que vimos, edema en el ángulo superexterno del paquete adiposo de Hoffa como signo de fricción patelofemoral, tendón cuadricipital y rotuliano normal. Si yo hubiera querido ser mala para llevarle la contra al médico, tenía que poner esto primero, ¿no? Tendón rotuliano normal, tomá, le pifiaste el diagnóstico, pero ya me parecía un poco hostil. Así que empecé hablando de la rótula y de la grasa de Hoffa alterada. Y en la conclusión le ponemos directamente signos de fricción patelofemoral. En ambas rodillas la tenía. Yo solo les mostré de la derecha, pero en realidad la izquierda también tenía este edema en el ángulo superexterno.
Bueno, el cruzado posterior izquierdo era un poquito patológico, pero no los quiero marear ahora con otras cosas. Hoy les quiero mostrar toda patología que le da al paciente dolor anterior. Así que vamos con otro, a menos que tengan alguna duda de este. Me dicen, si no vamos con otro. Y ya saben, hoy lo que englobé a todos los pacientes es en dolores anteriores de rodilla. Y son todos pacientes jóvenes. Este es de hace bien poquito. Venía también por dolor en compartimiento anterior. Es una chica de 29 años, así que seguimos dentro del mismo rango etario y género. Pero bueno, acá no los voy a pasear con tanto. Vamos a ir a ver. Yo les dije que cargo siempre estas 3 primeras imágenes. ¿De qué equipo es esto? A ver, porque ya se ve como del Signa. Mira, del Signa. El estudio de recién era tenía una imagen muy buena. Este ya no me gusta tanto. ¿Ven este sagital de P, Fatsat? Que está un poco como empastada la imagen en esta zona, como que le falta resolución. El coronante 1 también, como que alguien hubiera pasado la mano así y me lo empastó todo, hay menos resolución, pero bueno, a veces pasa, debe ser la inteligencia artificial, no digamos nada. No digamos nada, que si preguntan los médicos derivantes nos encanta, la inteligencia artificial hace los protocolos cada vez más lindos. Bueno, esta muchachina, si empezamos mirando la médula ósea, la verdad que la veo bien. No veo edema óseo en ningún lado, ni lesiones osteocondrales. Ok, vamos a los meniscos, nos metemos en el menisco externo. Lo veo de forma y color bonito, todo normal. Y el interno también, hay unos mínimos cambios acá, pero no, acá ni los veo. Así que creo que son parte de artefacto y como esta imagen, que es un artefacto, ¿no? Como que es parte del empastamiento que les digo de las imágenes, no le creo ese cambio de señal. Lo vengo a corroborar acá en el coronal. Este es el menisco interno, color negro, forma normal, termina aguzado. Así que ultra normales ambos meniscos. De nuevo, aprovechemos la oportunidad para fijar una imagen de meniscos normales de gente joven. Cruzado posterior, un cordón grueso y negro, ultra normal. Cruzado anterior es más en abanico, así que no me asusta verlo así. Por lo menos vemos que la tirantez y la alineación es la correcta. Acá lo vemos en coronal. También me parece normal, ¿sí? Es un poco más gris, no es tan negro perfecto como el cruzado posterior. Y si nos queda dudas, igual siempre, lo tenemos que ver en el axial. Esto es parte del cruzado anterior, lo vamos siguiendo hacia arriba, cruzado anterior, insertándose bien, normal, ¿sí? Y cruzado posterior también normal. Colateral medial lo tenemos acá, colateral externo lo tenemos acá, no hay edema en torno a los mismos, o sea que claramente no viene por un esguince la muchachina. Colateral medial, acá lo vemos bien, colateral externo, miren qué lindo acá, cómo se ve su inserción junto con el tendón del bíceps femoral, que es este tendón negro de acá. Es saber la anatomía, porque ustedes me pueden decir perfectamente cuál es la diferencia entre esta estructura tubular negra y esta estructura tubular negra. Son 2 bandas negras, chicos, tienen razón. ¿Cómo sabemos que esto es un ligamento y esto es un tendón y no confundir ambos términos? Sí, porque sabemos la anatomía, porque hay que repasar constantemente anatomía cada vez que uno se olvida. ¿Sí? Este es el músculo bíceps femoral, acá está alargando su tendón, acá ya tenemos casi puro tendón, es esto negrito, y acá se insertó en la cabeza del fémur. Y es eso que veíamos en coronal. Ok. Bueno, basta de distracciones anatómicas. ¿Por qué le duele la cara anterior de su rodilla a esta chica? La rótula me parece bien alineada, su cartílago está lindo, no tan a lo mejor es perfectísimo como el de la paciente de recién, pero tiene un grosor, un color y una homogeneidad normal para 30 años o 29 que tiene. No hay lesiones osteocondrales. No veo derrame significativo. El tendón del cuádriceps bien. ¿Algo les llama la atención, chicos? ¿Que justifique la clínica de esta muchacha? ¡Qué silencio! A ver, acá parece que hay un... Buenos días. Buen día. No hay un poquito de edema infrapatelar. Bien, infrapatelar, yo cortaría como desde acá para abajo, puede ser cualquiera de estas cosas. Aquí precisemos un poco más. ¿Qué te parece que tiene edema?
En la parte como posterior de la ahí en esa parte. Y si tenemos que hablar de estructuras anatómicas, mira, esto es tejido celular subcutáneo, toda esta zona de acá. Todo esto es el tendón rotuliano, todo esto de acá, y todo esto ya es la grasa de Hoffa, este cuadrilátero de acá. ¿En qué de estas tres cosas infrarrotulianas vos ves edema? ¿O en las tres? No. Yo sé que es difícil identificar dónde está uno parado. Acá estamos abajo de la rótula, ¿no? Todo esto que está hacia atrás, anterior, es el tejido celular subcutáneo. Y yo te compro que hay un poquito de edema acá. Ahí en esa parte del tejido celular subcutáneo. Sí, como en la parte profunda, que es esto que vemos acá, hiperintenso. Sí, Eso es un poco de edema. Así que sí, tenés razón. Algo de edema, esto se pone al final del informe en general como edema prepatelar e infrapatelar superficial. Sobre todo es infrapatelar superficial, ¿sí? Porque acá hay una bursa, entonces a veces se distiende y hay una bursitis infrapatelar superficial. Yo no veo que sea líquido confinado a una bursa, me parece como edema medio difusón, pero lo podemos perfectamente decir en el informe. Y tiene Sí, que... porque no parece que tuviera como derrame ni nada, pero sí es muy superficial, es muy mínimo. Sí, es mínimo, pero está, y como es en la zona que le duele, para mí hay que volcarlo al informe. Y aparte acompaña algo más, pues está perfecto donde está situada vos. ¿Qué más no es del todo normal? Que es esta estructura que se ve acá. O sea, ¿te das cuenta dónde estamos? ¿Qué es esta cosita que debería ser totalmente negra? Podría ser en el tendón, ¿no? Claro, el tendón rotuliano. El tendón rotuliano que en la paciente anterior habíamos visto que era totalmente normal y yo se lo mostré como una cintita negra. Acá no es tan negro. ¿Ven acá lo gris que está? De hecho, lo chequeamos en el DP y también gris. Venimos al axial, que es crucial para ver el tendón, y vemos que acá ya estamos en rótula. Así que esto que no nos confunda que es gris, porque en realidad es gris de la médula ósea de la rótula. En este corte ya agarramos apenitas cortical. Estamos bien en el polo inferior de la rótula, ¿ven? Por eso es crucial a veces ver la equivalencia de uno y otro plano. Acá todavía estamos en rótula, pero acá ya estamos íntegro en tendón. Debería ser una banda negra homogénea y tiene este pompón gris adentro que lo engrosa y le cambia la señal. Y justo es en la zona de la grasa de tejido celular subcutáneo alterada. Entonces, perfectamente está haciendo un proceso inflamatorio del tendón en su sector, en su inserción proximal. Así que esto es una tendinosis, porque yo desgarro no le llego a ver, si no tendría que tener señal líquida dentro. Pero es una tendinosis porque está grueso y gris del tendón rotuliano en su inserción proximal. ¿Sí? Acá también está un poquito gris todavía. Así que es en la inserción y es en el tercio proximal. Seguimos bajando y acá así es como lo deberíamos ver. Esto es normal. Negrito, homogéneo, forma acintada y llega a insertarse en la TAT de forma normal. Sí, es normal que haya algunos puntitos más grisecitos adentro, no me tiene que asustar. Pero esto, sí, hay una leve, no es terrible, no se crean que les traje el caso más elocuente, pero es una tendinosis y justifica el dolor de la paciente, entonces va al informe. Bien, yo dije que no nos podíamos ir sin ver el T1, así que hagamos de buena práctica, veamos el T1 por las dudas. Señal medular, fémur, tibia, peroné, las espinas tibiales bonitas, sin signos de artrosis, por supuesto, porque es una chica joven. Y el tendón rotuliano, que es lo patológico, sí, acá también está un poquito gris. En el coronal de Pfatzat también vamos a ver esta zona gris, que acá incluso hasta parece que hubiera un micro desgarrín. No podemos descartarlo, pero yo no lo informaría en este caso. Hasta que no vea el líquido en el axial, yo no pongo desgarro del tendón rotuliano, ¿sí? Bueno, ¿y cómo informamos a esta muchacha? Tendinosis rotuliana proximal. En este caso arranqué ahí a los bifes con lo que era lo patológico. El cuadricipital normal, la rótula alineada normal, los meniscos normales, los ligamentos, estructuras óseas y un discreto edema infrapatelar superficial, que es lo primero que me remarcaron ustedes, ¿sí? Esto también lo podría en el informe haber puesto en asociación con la tendinosis, porque está en la zona, pero bueno, es lo mismo. Lo importante es sí o sí poner lo patológico que es la tendinosis rotuliana proximal, porque es lo que creo que le está doliendo. Y también esta muchacha tenía pedidas ambas rodillas y veamos que la izquierda, les muestro solo los sagitales, idealmente ambos sagitales, a ver, también tenía una tendinosis rotuliana. En este caso, miren, hubiera arrancado por esta porque es más gruesita. Esta es más evidente. Yo les mostré la difícil. Pero la rodilla izquierda, acá creo que no me hubieran dudado ni un poquito, tiene una tendinosis
hasta no sé si no tiene un desgarro ya, porque sí hay señal líquida, un desgarro parcial intrasustancia de sus fibras medias. A ver cómo lo informé. ¿Qué quiero ver? Rodilla izquierda. Tendinosis rotuliana proximal con desgarro, bueno, me la jugué bien, con desgarro insercional de espesor parcial de sus fibras medias. Ni que lo hubiera informado hace 3 días, chicos, es del 5 de enero. Se asocia a discreto edema de la grasa de Hoffa adyacente. Ven, acá ya incluso está dando un poco de edema de la grasa de Hoffa, no solo del celular subcutáneo. Así que sí, esta tendinosis fui mala. Empecé por la que era más sutil para que veamos los grados de una tendinosis cuando ya incluso desgarra algunas fibras. Pero ambos tendones son patológicos, a diferencia del primero que habíamos visto que era normal. ¿Sí? Les va quedando un poquito para hacerse el ojo lo que es un tendón patológico, lo que es cuando ya hay un desgarrín, porque ya vemos señal líquida adentro. Este se debe ver bonito en el coronal, a ver. Sí, ven acá ese foco de líquido que hace un gap, que disrumpe lo que es la inserción, es un desgarro insercional, chiquitito. Ok, bueno. Ya vimos entonces como causa de dolor anterior una fricción patelofemoral, que era edema solo acá en el cuadrante superoexterno de la grasa de Hoffa, y ya vimos tendinopatía y tendinopatía con desgarro parcial del rotuliano. ¿Qué otras causas de dolor anterior? A ver, ¿qué otras causas podemos encontrar? Todo en gente joven, porque quería arrancar con cositas sencillas para que no nos complique la valoración, que la artrosis y otras historietas. A ver, este es paciente reciente. Ahora nos fuimos a un muchacho de 20 años. Y si vamos al revés de como hicimos antes. Ahora, olvidémonos un poco el orden de la plantilla. Ustedes nunca se olviden del orden. Es importante seguir un orden. Pero con fines académicos nos vamos a desordenar un poco y decir que tenemos un tendón cuadricipital, que es normal. Que tenemos un tendón rotuliano, que en este caso es normal. Que diferente con el anterior que acabamos de ver, ¿no? Esto es bien homogéneo. Si lo vamos siguiendo en el axial, ven la formita que tiene, el color negro, no hay ningún pompón gris adentro, no hay grasa alterada ni del celular subcutáneo ni de Hoffa. Así que este es un tendón rotuliano ultra normal. Ok. ¿Por qué más puede doler una rodilla en su cara anterior? La rótula la veo con un cartílago ultra indemne. Bien grueso, bien gris, bien homogéneo. También podría ser el cartílago de la tróclea femoral, pero lo veo gris, homogéneo, grueso. Miren qué lindo está acá. Todo esto es cartílago, ¿sí? A diferencia de lo negro que está abajo, que es la cortical ya del hueso. Así que no, el cartílago no es, así que no se trata de un muchacho con condromalacia. Esta estructura negrita y serpinginosa que ven acá es muy frecuente de ver. ¿Saben qué es? ¿Alguno sabe? Es esto negro que está acá. Se corresponde con esto. A veces puede dar clínica, pero sobre todo si se mete mucho a tocar el cartílago, si se mete mucho en la articulación. Pero en general es totalmente un hallazgo y a veces hasta me olvido de informarla. Me gusta ponerlo en el informe, por si algún día se complicara y diera dolor, pero a veces me olvido. ¿Qué les parece que es? Ay, qué suspenso. Soy Jorge Suspenso. Si ninguno se anima, lo digo, ¿eh? En 3, 2, 1. No escucho ningún sonido, así que lo digo. Es una plica. Esta plica se llama medio patelar porque está del sector medial de la patela, así que el nombre ya te indica la localización. Hay plicas suprapatelares, hay plicas infrapatelares. ¿Qué es una plica? Es un resabio embriológico, en realidad, de cuando toda la articulación, la cápsula articular estaba colapsada y había estas bandas fibrositas, por eso es negra. Después, cuando se empieza a juntar un poco de líquido intraarticular, sinovial, eso debería despegarse. Bueno, en algunos sectores nunca se despegan, estos sitios de aponeurosis, de unión, y quedan formadas las plicas. La relevancia es ninguna, es un resabio embriológico, o sea, no tiene importancia, excepto que se inflamen, que se irriten por fricción o por lo que sea, y juntan edema alrededor, y entonces hacen un síndrome de plica dolorosa, ya sea, es raro que dé clínica la medio patelar, pero puede ser, ya les digo, cuando toca la articulación y se inflama. También hay una suprapatelar que a veces da clínica porque si es completa,
cuando hay derrame, queda compartimentalizado, ¿sí? El derrame queda como confinado al área suprapatelar. Entonces no permite que comunique el líquido sinovial al resto de la articulación. Entonces en esos casos podría dar clínica. Y la plica infrapatelar, que este chico no la tiene, viene en esta zona, baja por acá. Es una bandita negra que baja por acá. No confundir con, no sé, con un flap de un menisco que queda volando. No. Es una plica, cuando la vean como una banda negra. Y también a veces da cambios inflamatorios en la grasa de Hoffa, pero que los ven como grasa alterada bien en el centro de Hoffa. Entonces no se entiende por qué. ¿Por qué hay grasa alterada acá? Como si fuera un cilindro de grasa alterada en esta zona. Y ahí decís, es la plica infrapatelar que dio edema y dio clínica. No es frecuente, pero puede ser una causa de dolor anterior. Pero no es el caso de este chico. Este chico no tiene plicas dolorosas. ¿Ven algo que sí les parezca patológico en el compartimiento anterior? Derrame no tiene líquido. El primer lugar donde uno lo vendría a buscar es acá suprapatelar y tiene muy poquitito líquido intraarticular. Ya dijimos que condromalacia no, que el tendón cuadricipital está bien, que el rotuliano está bien. Qué sé yo, otras causas que se me ocurren. Una bursa prepatelar no tiene. De hecho, la grasa prepatelar está normal. ¿Qué más? No se luxó, porque no veo edema óseo que me dé la idea de que, se salió la rótula del lugar. No, la rótula está en su lugar. La médula ósea está bien. Estas dos bandas negras que ven son los retináculos. El retináculo patelofemoral interno, que como todas las estructuras ligamentarias tendinosas, todo es negro, esto también, el retináculo es negro. Y este es el retináculo patelofemoral externo. ¿Sí? Cuando hay luxaciones, esto tiende a romperse, entonces uno ve signos de injuria. No es el caso, es negro, continuo y normal. Bueno, entonces, ¿por qué le duele? Cierro el informe como normal y ya. Todo el tejido graso que está a nivel suprapatelar está edematizado. Hermoso. ¿Quién fue la valiente que se animó a decir eso? No quiere reportarse, pero muy bien, muy bien. Ana. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, bueno, muy bien, Ana, buen ojo, porque es difícil de darse cuenta que este gris es más claro que el resto de los grises del DP-FATSAT. Muy bien, a lo mejor en el axial es un poquito más elocuente, ¿no? Porque uno ve el tendón cuadricipital, que ya dijimos que es normal que sea estriado, pero acá atrás hay una cosa gris clara, ¿no? Por hablar mal y pronto. Es un poco entonces más hiperintensa que la grasa, el resto de las grasas, de la grasa de Hoffa, ¿no? Debería tener el mismo color que la grasa de Hoffa, básicamente. Muy bien, así que este triangulito de grasa, que es la almohadilla grasa suprapatelar, exactamente, tiene un poquito de cambios inflamatorios. Y este es otro tipo de fricción. Antes vimos la fricción patelofemoral, esta sería una fricción suprapatelar. ¿Sí? También por roce reiterado hace esta inflamación y puede ser causa de dolor. A ver cómo se ve en el coronal, así lo terminan de ver en los tres planos. Y cuesta un poco darse cuenta que acá hay grasa alterada. La verdad que es más fácil verlo en el sagital, porque es un triangulito de grasa gris clarita, y venir a verificarlo en el axial. Así que tal cual, lo único patológico que le encontré a este paciente fue eso. Y entonces, ¿cómo lo informamos? Venía por sospecha de tendinitis de la pata de ganso. No, estábamos perdidos en tiempo y espacio. Claramente no, creo que hasta le agregué tendones de la pata de ganso sin particularidades. Esto no está en la plantilla normal, pero bueno, ya que el médico lo pedía para que se quedara tranquilo. Bueno, acá sí empecé con la plantilla como suele ser, que es la médula ósea. Puse que hay unos cambios hialinos en la periferia del cuerno del menisco interno. Esto ni se los mostré, pero la verdad, sí, estos cambios de señal del menisco interno. No llegan a desgarro porque, como dijimos antes, no tocan ni la tibia ni el fémur, así que no es un desgarro. No asustemos al paciente. De hecho, como tiene 20 años, si hubiera estado en un buen día, a lo mejor estaba de malas ese día yo, tendría que haberle puesto un menisco sin signos de desgarro y punto. Porque hablar de cambios hialinos a los 20, ¿viste? Cambios hialinos es algo que habla de degeneración. Es muy joven para decirle eso, pero bueno. Se ve que no me importó la edad. Bueno, la pequeña plica medio patelar la puse en el informe, ok, que es esta bandita que les mostré. Y vamos a lo patológico, discreto, bueno, no me pareció tanto, pero discreto edema del tejido graso suprapatelar sugestivo de fricción. ¿Sí? Así que signos de leve fricción suprapatelar.
Porque a veces es más elocuente, a veces hay tanto edema que incluso por contagio, por contigüidad, le da un poco de edema al polo superior de la rótula y no hay que confundirlo con una lesión osteocondral. Si acá, de hecho hay un puntito ahí, pero si acá hubiera edema, todo en este sector de la rótula, con un cartílago indemne, sería porque también hizo un poco de edema óseo por contacto con la patología inflamatoria de la grasa suprapatelar. ¿Sí? Es común de ver que ambos se asocian, o que sea incluso irregular acá la cortical superior de la rótula. Pero bueno, no es el caso si veamos que esto es un gris más claro que el resto de los grises. Ahora les va a pasar que lo van a empezar a ver en las rodillas y les va a parecer que todas tienen edema suprapatelar. No es tan así. Esta grasa es un pelín más clara en general, pero bueno, como en este caso es todo el triángulo que lo veo gris clarito, bueno, y le duele la cara anterior, tiendo a pensar que es una fricción anterior. Pero bueno, es difícil de darles puntos de corte, porque acá no es que puedo poner un ROI y ver la densidad como en tomografía y decir, a partir de acá es fricción, a partir de acá no. Es hacerse el ojo. Esto yo le puse que sí, pero leve, ya les digo, no es que era tan llamativa, así que felicito a la compañera. Bueno, dejemos esta causa y a ver si llegamos a ver una causa más de dolores anteriores. Un chico de 18 años, es esta rodilla izquierda. También venía por dolor anterior. Y si empezamos descartando de atrás para adelante, tendón cuadricipital bien, el triangulito de la grasa suprapatelar acá lo veo bien, pero ven que si uno usa un poco la imaginación, este gris parece un poquito más claro que este gris. Bueno, pero esto es normal, ¿sí? Esto no es fricción. Ok, no le veo derrame articular significativo tampoco, tiene muy poquito líquido. El tendón rotuliano lo veo normal. Cartílago de la rótula, al menos en plano sagital, me parece normal. Pero siempre vengamos a verlo al axial. Todo, ¿no? El tendón cuadricipital, la rótula bien alineada, su cartílago normal. Cartílago de la rótula normal. Ahora, si somos ultra detallistas, el de la tróclea femoral no es tan normal. Es un punto, pero ¿ven ese punto gris ahí en el surco de la tróclea femoral? Estoy siendo mala, es re fino esto, pero bueno, hay un punto gris ahí. Vamos a corroborarlo en otro plano, venimos al coronal y casi que no lo veo, pero hay una zona más gris oscura acá en el centro. Justo esto se corresponde con esto. Y el sagital sería muy raro que justo haya agarrado ese corte. No, le pasa como tangencial. Pero hay una zona ahí de cambios de señal. La verdad que no sé si lo vi o no lo vi. No es que es una lesión osteocondral ni nada, pero debe ser como una fisurita. Y como el surco junta cartílago de una vertiente y de la otra, las fisuras en vez de verse hiperintensas, se ven hipointensas en el surco de la tróclea femoral, ¿sí? Esta bandita que está acá. A veces el coronal T1 ayuda, a veces no. A veces no, ok. Pero yo creo que sí hay una pequeña fisura condral o un área de irregularidad condral en el surco de la tróclea. Ahora, no me alcanza para que le duela, porque no hay nada de cambios inflamatorios en torno a la misma, así que yo no creo que esta sea la causa de su dolor. ¿Qué otras causas de dolor de este paciente estoy encontrando? Antes hablamos de quiste de Baker y dónde se ubicaba entre el tendón del semimembranoso y el tendón del gemelo interno. Porque de hecho así se llama la bursa, semimembranoso, gemelo interno. Bueno, ay, perdón, me ahogué. Bueno, acá sí hay líquido, ¿sí? Así que tiene un quiste de Baker, o si no les parece delimitado como Baker, podemos decir distensión de la bursa semimembranoso gemelo interno. Y tiene un poco de líquido que filtra, ¿no? No es que se queda confinado a la bursa, sino que este Baker un poquito está filtrando. Es este líquido que vemos en esta zona. Así que esto podría ser, es muy mínimo lo que filtra, pero sí hay líquido ahí volando un poco. Podría ser una causa de dolor, pero es un dolor posteromedial. No, al paciente le duele anterior y más bien anterolateral, les diría que le duele a este paciente. Y para darles un dato más y terminar de coronar, no sé si era el caso de este chico, pero vamos a decir como que sí, el paciente es runner. Corre mucho y cada vez que corre le empieza este dolor en la cara anterior lateral de la rodilla. ¿Cómo se llama la obra?
si esta es una imagen clave, ¿no? Acá vemos algo, entonces, acá vemos algo. ¿Cómo se llama esto, chicuelos? ¿Alguno sabe? ¡Qué silencio! Podría ser edema, Doc. Hay edema, bien. ¿Dónde lo ubicarías? Ponele que le estás contando a un compañero. El edema lo veo entre tal cosa y tal cosa, en tal sector. ¿Cómo se lo narrarías a un colega? Por la zona donde está el cóndilo externo, podría Exacto. ser. Externo, bien. Sabemos que estamos en Ujú. lado externo, perfecto. Al lado del cóndilo femoral externo, y si tenemos que precisar un poco más, ¿qué dirías? ¿Hacia anterior, hacia posterior, del cóndilo hacia arriba, o entre el cóndilo y qué? Eso es lo más difícil quizás, ¿no? Saber. El edema, estamos todos de acuerdo que lo estamos viendo en esta zona, y la compañera está diciendo adyacente al cóndilo femoral externo, y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, interpuesto entre el cóndilo y qué, esto negro. ¿Qué es eso negro? Es esto negro que baja acá, viene acá, lo seguimos, Tuki se insertó acá, en la tibia. Es algo negro, o sea que o es o ligamento o tendón, o menisco no va a ser, ¿no? Pero ligamento o tendón. ¿Qué es? Ligamento colateral externo. Ligamento colateral externo podría ser una hipótesis porque se inserta también en la tibia, es cierto, pero debería insertarse en el fémur, ¿sí? Viene en el margen del cóndilo femoral. Y esta estructura, si la seguimos, porque cada vez que no sepamos lo que es algo hay que seguirlo, es así, como un detective. Bueno, lo seguimos para arriba y vemos que no se inserta en el cóndilo, sino que sigue y lo pierdo, de hecho. Ven acá en el coronal del T1, toda esta banda negra. Y al decir banda les estoy dando una pista. Pero bueno, es una banda negra que no es el colateral, porque mira, el colateral lo tenés cortes más posteriores. Es esto, colateral, tuqui, viene y se inserta en la cabeza del peroné, como dijimos. Esto no viene a la cabeza del peroné, sino que viene a la tibia, a la tuberosidad anterolateral de la tibia, ¿sí? O margen anterolateral del platillo tibial externo, y va para arriba hasta no sabemos dónde. Viene como adyacente a lo que es el vasto lateral del cuádriceps, pero no le corresponde al vasto, ¿eh? Esto es una estructura aparte. ¿Qué es? ¿Alguno sabe? Banda negra, no es el colateral externo. La banda iliotibial. Perfecto, la banda iliotibial. Se escucharon unas secuencias de rezo ahí atrás. Sí, esta es la banda iliotibial. Así se ve en el plano axial, así lo van a ver en el coronal. Es todo esto que uno lo sigue y viene a insertarse acá. ¿Qué pasa? En los corredores, sobre todo, por la fricción de la banda o cintilla iliotibial, porque la van a ver con los dos sinónimos, entre ella y el cóndilo por roce, nuevamente, otra fricción, porque yo les quería traer 3 fricciones hoy, o ya no sé cuántas les mostré, da edema. Y en este caso es bastante elocuente, otros casos a veces es más sutil y uno lo duda, pero acá a veces hasta se ve engrosada la banda. En este caso no me llego a dar cuenta, puede ser que un poquito gruesa esté. Está bien en relación con lo que es, acá se está insertando en el axial, bien en relación con lo que antes les mostré que era el retináculo patelofemoral externo, ¿sí? Esto de acá que sale de la rótula es el retináculo y se continúa de manera sin interrupción con la banda. Así que es difícil decir dónde estoy en banda y dónde estoy en retináculo. Y a veces comparten un poco la patología, pero en este caso la fricción es bien de la banda iliotibial. Entonces vamos a ver a este paciente cómo se le informa la fricción y me da mucha curiosidad si vi o no vi esto en su momento, porque no veo que tenga imagen clave, así que yo creo que ese puntito gris no lo vi. Vamos a ver. Venía por un síndrome meniscal externo, nada que ver, así que les mentí del dolor anterior, en realidad el dolor era externo de este chico. ¿Chico o chica? Chico, sí. Entonces empecé diciéndole que los meniscos eran normales, los ligamentos eran normales, la rótula la puse que estaba bien y sin evidencia de lesión osteocondral, así que bueno, ese puntito gris en el surco de la tróclea se ve que no lo vi. Bueno, y vamos a lo patológico en sí, ¿qué es esto? Edema del tejido graso interpuesto entre el cóndilo femoral externo y la banda iliotibial como signo de fricción. Sí, a mí me gusta narrarlo así, como la grasa interpuesta entre una y otra estructura, y lo interpreto como fricción. Y a la conclusión le pongo signos de fricción de la banda iliotibial. Bien, después también estaba el Baker, pequeño quiste de Baker. Ojo, no me lo pongan con CK, porque el micrófono a veces cuando uno le dicta, no sé por qué Baker lo escribe con C, pero Baker va solo con K. Les digo porque me tocó corregir algún preinforme de ustedes donde estaba con CK y creo que es por el micrófono.
Bueno, con filtración a tejidos adyacentes, igual como no le dolía posteromedialmente al Baker en la conclusión, no le di trascendencia. Aparte es muy chiquito. Y bueno, después estructuras óseas normales, excepto unos foquitos de enostosis en el cóndilo, que creo que lo habrán visto, estas áreas esclerosas, ¿sí? Parecen 2 foquitos de enostosis en el cóndilo. Si querían no decirlo en el informe, no lo decían. Lo que pasa es que yo mandé justo una imagen clave, que al médico le iba a llegar esto y iba a decir, la doctora no vio esto. Entonces, creo que por eso lo puse en el informe, porque la verdad que los focos de enostosis en rezo rara vez los informo. Bueno, pero ya saben, hoy en día si tuviera que hacer este informe de nuevo, y eso que no fue hace tanto, octubre del año pasado, sí le pondría que hay ciertos cambios de señal sutiles, sutil irregularidad del cartílago en la profundidad del surco de la tróclea femoral. Hoy en día lo pondría, porque algún día puede ser una lesión osteocondral. Esto no lo es todavía, pero puede empezar a ser patología por acá. Igual lo importante de este paciente era esto, lo que perfectamente vieron ustedes, que es la banda iliotibial haciendo su fricción.